Pues bienvenida, bienvenido, bienvenide o como sea que te gusta ser recibido. Estoy aquí con Ale. Ahorita le voy a pedir que se presente y todas esas cosas. Ale fue mi clienta y pues el chiste de esta conversación, más que entrevista, es como que te cuente las acusaciones que tenga en mi contra y de mis servicios para que en un momento dado, eh, no sé, que te enteres de esas cosas, que no te digan, que no te cuenten. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, Edu, muchas gracias. Oye, cuéntanos sobre ti, sobre lo que haces, sobre tu negocio. Muchas gracias, Edu. Pues bueno, soy Alejandra Peregrino y algo sobre mí, pues soy una persona que una de mis grandes pasiones es el tema de analizar datos. De eso va eh, mi negocio y también es algo que, como es una de mis grandes pasiones, lo también transmina otras áreas de mi vida. Pero además de eso, me gusta muchísimo cocinar. Eh, Justo hago muchas analogías de la cocina con el tema del análisis de datos. Eh, Tengo la firme creencia de que se puede aprender de todo. De hecho, pues pienso que podemos aprender de nuestro día a día, de las cosas que vemos, de las personas que conocemos. Em, pero pues para eso hay que estar atentos y abiertos a. En mi presentación de servicios justo hay una frase que usa de Joseph Campbell que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, de no perder de vista y estar siempre atentos al mundo alrededor de nosotros. Y ese mundo hoy también es muy digital. Entonces, pues esa soy yo. O sea, una persona que está en constante, pues siempre aprendiendo. También caí en ese bucle de aprender, aprender, aprender. Hoy estoy mucho más consciente de hacer algo con todo eso que he aprendido. Y pues creo que a grandes rasgos esa soy yo. Súper, Ale, gracias. Ujú. Oye, tú fuiste una de las primeras clientas que tuve cuando solté la medicina y cuando me lancé. Digo, no sé si eso te lo había contado, pero Sí, de lanzarme a 100% mi negocio. Tú fuiste una de las primeras clientas. Eh, ¿Te acuerdas tú cuáles eran, no sé, los principales problemas que tú tenías cuando empezamos a trabajar juntos? sí. Pues justamente conecté muchísimo con cuando te conocí. Yo no terminé medicina, estudié solamente 2 años, pero justo creo que esa fue una de las cosas que me llamó la atención de tu enfoque. Y los problemas que yo tenía, bueno, el principal, que creo fue por el que me di la oportunidad de trabajar contigo, fue que ya había buscado mucho, o sea, como por mi cuenta, porque si bien sabía que tenía temas que trabajar, definitivamente lo que es la terapia tradicional digamos que no me llamaba la atención. Y la razón muy puntual era porque literal, yo tenía esta idea de que para poder mejorar tenías que ir a lo que le llaman, ¿no? El famoso niño interior y regresar a tu infancia. Y entonces yo la verdad decía, es que si yo hago ese salto, tal vez no salga de ahí, ¿no? Tenía muchas ideas a ese respecto. Entonces, pero al mismo tiempo ya había buscado como muchos acompañamientos grupales, ya había estado en mentorías ya más relacionadas, no tanto con psicología directamente, sino más para entender tu cerebro, para entender tus patrones de pensamiento. O sea, como que ya tenía un poquito de claridad de cómo, de qué me podía ayudar, pero no había nunca tenido un acompañamiento uno a uno con alguien. Eh, Había de hecho trabajado con figuras de coaches, pero nunca lo había considerado para mí, la verdad. Entonces, em, mm,
Entonces, el principal problema que tenía era ese, el que sentía que había buscado en muchísimos lugares y seguía igual o peor, ¿no? Entonces, me sentí extremadamente angustiada en ese tiempo que empecé a trabajar contigo. Tenía una gestión emocional muy mala. Y que ya de alguna forma estaba impactando no solamente mi vida personal, sino también ya la parte profesional, que al final, pues hoy estoy cada vez más convencida de que no existe tal separación, o sea, somos uno en diferentes etapas, en diferentes momentos, ¿no? Entonces creo que ese era el principal, lo que recuerdo. Okay. ¿Te acuerdas cómo esos problemas, eh, cómo se estaban reflejando en tu negocio, como cuáles eran, o sea, esa situación que tú tenías o situaciones que tenías, de haber estado tú solita ahí como buscando, dándole la vuelta, cómo se estaban reflejando en tu negocio? Pues de muchas formas, o sea, específicamente, pues una falta de clientes, no tener claridad, o sea, como esto que me estaba pasando a nivel personal de estar buscando en todos lados y no llegar a nada, de alguna forma también se reflejaba en la parte de clientes, ¿no? O sea, como que buscar diferentes, de muchas formas y tampoco estar focalizada, ¿no? Em, También se estaba reflejando en cuanto a, por ejemplo, una de mis grandes pasiones, que es el tema de análisis de datos, pues sabía muchísimo, ya había tenido algunos clientes, algunas formaciones en ese sentido, ya había dado algunas formaciones, pero finalmente no tenía la claridad de cómo lograr aterrizar en algo más escalable, más sostenible. Entonces, de forma muy general, yo diría que se reflejó como esa confusión que venía interna, pues finalmente se reflejaba afuera. Y también pienso que las personas que se acercaban a mí a trabajar, pues también leían hasta de forma inconsciente esa confusión y finalmente no les generaba confianza. Porque sí recuerdo mucho que una de mis grandes temas era que a mí no me faltaban, digamos que personas interesadas. Eh, y, y cuando iba aumentando esa frustración de, es que sí se interesan, pero es como que sí hablaban conmigo y ya no siguen. Entonces era como yo soy el problema y eso alimentaba también la parte personal. Entonces fue haciendo como una bola de nieve que una cosa alimentaba a la otra y no estaba avanzando. Entonces así es como se reflejaba muchísimo en la parte profesional. Me acuerdo mucho que tenías o sea, algo que en algún punto trabajamos mucho era como, es que es difícil conseguir clientes de empresa porque los procesos son muy, muy largos. ¿Qué te acuerdas tú de eso? Ahorita que te estaba escuchando me acordaba de eso. Pues pienso que ahí justamente a trabajar contigo o bueno, tu acompañamiento me fue muy útil para empezar a como desentrañar las creencias que yo tenía respecto a ciertos temas. Uno era eso, ¿no? Que la consultora empresarial lleva mucho tiempo. Em, Hoy he cambiado mucho al respecto, pero también es cierto que eso me dio también la posibilidad de abrirme a otras opciones. O sea, mucho de lo que fue o sea, tu acompañamiento me ayudó mucho a ver otras opciones, ¿no? A que si de repente esto no me está funcionando, bueno, ¿qué más recursos, con qué otros recursos cuento yo que pueda también utilizarlos en mi parte profesional? Y así fue como dije, bueno, pues yo ya tengo alumnos y mientras las cosas empresariales van surgiendo, van siguiendo su rumbo, voy trabajando en temas que probablemente me estaban afectando en el cierre y en otras situaciones. Bueno, también tengo estos otros recursos y ahí quiero apuntar mucho que precisamente el yo empezar a verme también me hizo entender
que muchos de mis alumnos, que son con los que finalmente yo tenía más relación cercana, eh, también tenían mucho paralelismo en cuanto a mi historia personal. Y entonces me animaste justo, oye, ¿por qué no también puedes ofrecer mentorías, ¿no? O sea, y eso fue algo, pues para mí fue algo muy interesante porque pues fue como que descubrí otra fase de mí que jamás hubiera, digamos, explorado. Y es interesante porque, o sea, ya ahora que lo hice, o sea, como que recuerdo mis anécdotas de niña, de joven, y siempre está ese patrón de que me buscaban para que les ayudara con sus tareas o les ayudara a estudiar. Y sí me decían, oye, es que sí te entendí, no eran tan fáciles, tan difíciles las matemáticas, o frases como, si me hubieran enseñado así la estadística en la universidad, no hubiera terminado odiándola. Entonces fue como, o sea, ya están ahí las cosas, pero a veces no las vemos, no nos tomamos el tiempo de ver, ¿no? Y eso es creo que lo que pienso que fue bastante gratificante para mí y me ha dado la oportunidad porque, y es eso lo que pasa cuando uno cree que puede hacer las cosas solo, porque evidentemente, pues al final creo que las sesiones contigo fueron mucho eso, ¿no? A veces yo te decía, ay, ya otra vez hablé mucho, ¿no? Pero pienso Creo que que era, siempre decías eso. sí, y creo que, sí, que al final lo que yo no me permitía era escucharme. Y era como que todo lo tenía aquí. Ay, em, y, y eso fue bastante poderoso. Y, y es como que dices, ay, era tan claro, pero yo no alcanzaba a verlo. Y de ahí, la verdad, eh, de ese proceso surgió una idea y que al final hoy sigue siendo parte de mis servicios, que es, me di cuenta que había muchísimas personas y un poquito que compartían características de mi perfil, que están como en el limbo de, o sea, no estoy tan mal como para ir con un psicólogo, pero tampoco estoy tan bien, ¿no? O sea, o sea, hay situaciones conmigo que no alcanzo a ver y que al final se reflejan en que, pues, no te sientes a gusto en tu trabajo y eso muy enfocado al área en la que yo me desarrollo, que es un área de analítica, de ciencia de datos, tecnologías de información, estos perfiles, profesiones tipo programadores, científicos de datos, matemáticos, actuarios, que de repente somos perfiles muy técnicos y que al final en nuestras carreras siempre se nos ha enfocado mucho a que tu valor tiene que ver con lo que sabes. Y estos temas de la cabeza y psicología es como, eso no es para mí, ¿no? Y a lo que iba es que todo este proceso, a mí al final, pues creo que justamente, eh, hasta yo creo que un poquito justificando todo esto que había vivido o dándole una estructura, yo me doy cuenta que todo el proceso que fui haciendo conmigo es un proceso de analítica, o sea, es un proceso en el que tienes los datos, que al final en mi caso pues son los datos de vida, ¿no? Las historias, las anécdotas, eh, y, y no los vemos, o sea, hasta que no te sientas y haces, que es todo lo que que hoy está muy de moda, pero siento que no se hace con la conciencia que se debería. Te dicen, ¿no? Escribe, observa, recuerda, pero no lo hacemos y al final eso fue lo que yo me llevo mucho de tu acompañamiento, que esas sesiones eran como eh, hacer ese ejercicio. Y, y, y como en un proceso analítico, con lo que encuentras, empecé a hacer cosas. Y entonces hoy eso se convirtió en algo
que denominé Sé tu propio faro y que precisamente busca eso, o sea, busca darte ejercicios que son sencillos o sea, parece que son sencillos, pero que uno, cuando ya uno los empieza a hacer, dices, ay, ¿no? Y pues tuve o tengo la gratificación de personas que dicen, oye, no sabía eso de mí, no me había hecho consciente de esto. Y eso es súper, súper poderoso en mi experiencia. O sea, es como si nos volviéramos a reconocer y, y, y una vez que hacemos eso, hoy yo lo que tengo muy claro es usar lo que ya tengo o sea, porque sé que en la medida que eso que fui capaz de reconocer en este proceso eh, son mis herramientas, ¿no? O sea, es como con lo que yo hoy cuento y entonces ya tengo una mayor claridad de, ok, estas son mis herramientas, como que ya las reconocí, ya las hice mías, ya no es como una casualidad, ¿no? Ya no es un patrón inconsciente, sino, ok, vale, ya sé de forma consciente que esto se me da muy bien, ¿no? O sea, que esto que para mí era muy sencillo o era algo que pues cualquiera puede hacer, resulta que no, resulta que si tengo yo, eso es algo dentro de mi cajita de herramientas. Ahora sí, ya con este conocimiento, rediseño mi estrategia en cuanto para mi negocio, ¿no? No fue un proceso sencillo y aún ando en ese proceso, pero digamos que eso es como digo, todavía tengo que trabajar en mi comunicación porque claramente todavía es algo que es un tema pendiente, pero que más o menos haya dado la idea. Ale, otra cosa que me acuerdo yo eh, es de tus llamadas de venta. ¿Qué te acuerdas tú ahorita digamos como concentrándonos únicamente en cuáles eran los problemas que tú estabas teniendo en cuanto a ese tema? Porque decías, eh, tú no tenías problema para que te llegaran como personas interesadas en tus servicios, personas como, o sea, individuos, clientes como tal o empresas, pero en algún punto del proceso eso se terminaba cayendo. Y una de las partes que en algún punto que yo me acuerdo que identificamos era justamente en tus llamadas de venta. ¿Qué te acuerdas tú de eso? ¿Cómo era? ¿Qué te pasaba? ¿Qué problema tenías cuando empezamos a trabajar en cuanto a esa parte de tu negocio? Pues pienso que un problema muy claro era que me daba muchísimo miedo dar el precio. O sea, era o sea, como que en ese momento yo fluía muy bien en toda la parte inicial y ya en el precio así como que me caía. Y otro problema que sí también súper detecté fue que esta sensación o sea, todo lo que yo traía internamente y ya este patrón que yo había visto de que la gente que no cerraba, que se me caían y todo, hacía que yo durante las llamadas, como que yo empezaba a hablar, 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 y de repente ni siquiera dejaba hablar a la otra persona. O sea, y todo esto que te explican, no, las llamadas de ventas son más de escuchar, o sea, a mí como que por una me entraba y por otra me salía. O sea, y yo como que con mis nervios ya, ay, mira, que esto, que aquello, y eso fue lo que me permitió como, a ver, vamos a intentar de otra forma. Y me acuerdo mucho y me empecé a aventar, o sea, me empecé a aventar em, a trabajar con quienes ya habían sido mis alumnos y decirles, oye, pues mira, ahora estoy en esto y me gustaría probar este enfoque de acompañamiento. Y me acuerdo muchísimo que el que fue mi primer cliente de mentoría, me dijo eso en la llamada. Me dijo, la verdad es que sí me interesa, o sea, sí me voy a dar la oportunidad y además me gustó mucho que no fuiste la típica vendedora, ¿no? O sea, que más bien como que me platicaste, además yo ya te conozco. Entonces, pienso que digo, es algo que todavía estoy practicando, pero sí empecé a observar que
no estaba permitiendo a la persona ser escuchada. O sea, y que al final yo me di cuenta de lo valioso que es esto, porque precisamente, o sea, me gustó muchísimo que toda la estructura que tú me diste de cómo puede ser un script de venta, finalmente fue la que yo viví contigo. Entonces yo misma sabía que era una estructura muy valiosa, porque yo en ningún momento me sentí como atacada eh, o sea, como que fue como un proceso, ¿no? Y justo esa primera sesión en donde decidí yo poder colaborar, fue eso. Fue como una sesión en donde yo tuve muy claro de, ok, vale, estoy cayendo en lo mismo, o sea, no estoy haciendo lo que debo hacer, pero hay opciones, ¿no? Entonces, no fue una llamada en la que tú me dijiste, pues mira, yo soy Edu y soy experta en esto y bla, 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 ¿no? O sea, fue más bien escuchar. Y eso siento que sí, ese enfoque que todavía no lo domino, la verdad, todavía de repente me gana mi lado, mis nervios y entonces empiezo a hablar, ¿no? Pero al final, hace poco tuve una llamada con un prospecto y me hizo mucho, bueno, él la verdad llegó por un video, porque bueno, por lo menos en mi contenido educativo me explayo, ¿no? Este, esa persona, al momento estamos en la llamada, bueno, ya practiqué esto de escuchar más, todo, y en algún punto me dijo, oye, pero no me queda muy claro la metodología. Y entonces fue poderosísimo que le dije, mira, tú llegaste aquí a esta llamada porque viste un video de YouTube y en ese video yo te demostré o tuviste tú la sensación de que yo sabía de lo que te estaba hablando. O sea, tú no llegaste aquí porque viste un banner en YouTube o un anuncio en Facebook donde yo decía, soy la experta en bases de datos. Entonces, eso mismo es lo que hago contigo. Y entonces eso fue súper poderoso porque finalmente es la congruencia. O sea, yo no te podría vender algo que yo no hago. O sea, por ejemplo, yo trabajo también temas de LinkedIn, justamente es como que tengo mi parte empresarial, pero pues justo después de todo este acompañamiento y todo este redescubrir, toda esta parte de mentora que traigo ahí, eh, ok, vale, entiendo que hay muchas sales por ahí, muchos y muchas sales por ahí que sienten que tienen mucho que dar al mundo, pero ya cuando salen es como de, ay, ya se hacen chiquitos, ¿no? Y entonces, oye, cómo los puedo acompañar a empezar en LinkedIn, ¿no? Pero siempre yo les digo, o sea, yo te voy a acompañar con lo que creo que te puede funcionar, pero jamás te voy a prometer te vas a hacer viral, porque ni yo, o sea, si tú ves mi perfil, yo no tengo publicaciones súper virales, o sea, ¿por qué? Porque yo siento que no es por ahí. Entonces, y a lo que voy con toda esta historia es eso, la congruencia. Entonces, en mis llamadas de venta yo observé que yo no estaba siendo congruente con lo que, o sea, es como que en mi cabeza yo tenía muy claro que tenía que escuchar, pero al momento me ya ganaban los nervios y entonces empezaba yo a irme como merólico, ¿no? Entonces, fue justo eso también tuvo que ver mucho con entender cuánta desalineación había entre lo que yo decía y lo que yo hacía. Y no fue cómodo y sigue siendo muy incómodo a veces porque no, pienso que todos tenemos siempre cosillas ahí, pero digo, tampoco quiero quedarme en eso de estar siempre arreglándome, ¿no? O sea, yo también era ahí, pero bueno, pues no sé si contesté, pero sí, eso fue lo que detecté en los patrones de venta. Oye, Ale, dijiste algo importante o sea, y me gustaría que aprovechando que lo dijiste, como que lo platicáramos un poco más, sobre todo también porque el otro día tuve una conversación con una coach y me decía, es que estoy atorada porque sé hay mucho de cómo le hago, o sea, sé que para llevar mi negocio en línea, pues voy a tener que crear contenido, pero pues hay un montón de cosas sobre cómo se tiene que hacer y bla, 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 ¿no? A lo que iba es, tú dijiste ahorita, a ver, ¿cuántos seguidores tienes ahorita? Seguidores en LinkedIn tengo 14,900. Ok, va. Tú que escuchas y que estás viendo esto, no sé si estás en LinkedIn, pero llegar a esos números es una puta locura, ¿no? O sea, no sé, yo llevo, no sé si 2 o 3 años y tengo 2,000 si acaso, y entonces, bueno, Ale no tenía un problema de cómo conseguir seguidores, tampoco no tenía un problema de cómo conseguir personas interesadas en sus servicios, y eso creando contenido que nunca se ha hecho viral.
¿no? Porque, o sea, me refiero a, hay mucho esta creencia de que lo que necesitas para poder tener un negocio, para poder lograr que personas se interesen en tus servicios son contenidos virales. Más bien, tú cuéntame qué tienes por decir al respecto de esa parte en tu experiencia con tu negocio. Eso. Pues precisamente hace poquito escribía un post que es de los que más funciona, ahí les doy el tip, de qué es lo que, o sea, una creencia que todos tienen y tú dices nada más por ahí, ¿no? Entonces yo decía, porque me acordé de un mentor que tuve, que me decía, a ver, Ale, o sea, a ti te debe valer madre si les sirve lo que les das, o sea, tú cóbrales, ¿no? Y entonces yo tenía como, yo busqué ese mentor en su momento porque estaba en el nivel de ingresos que yo quería hacer, ¿no? Y ya sabes, ¿no? Esto que te dicen, pues pídele consejo a quien está donde tú quieres, ¿no? Y pues ahí voy. Y digo, sí, la persona sí era muy exitosa, pero ya cuando yo empecé a trabajar con él, literal su approach era ese, ¿no? O sea, tú ves a volumen, ella tienes una comunidad fuerte, eres mujer, los datos están de moda, entonces tú véndete por volumen. Entonces yo decía, o sea, mi formación, cuando tenía la formación de análisis de datos, duraba 3 meses. Entonces yo le decía, y esos 3 meses son apenas para que las personas pasen de saber algo a hacerlo. Y ese es como el efecto transformador que yo tuve en las personas que se llegaron a inscribir, ¿no? Es que o sea, yo no tenía idea de lo que no sabía, de los fundamentos, ¿no? Y gracias a eso, pues ya pudieron aprovechar más otras formaciones, ¿no? Porque eso es lo que yo detecté en su momento que quise, y voy a llegar a contestar, lo juro. Para lo que voy es que yo detecté esa parte que muchos estaban, como está de moda los datos, muchos estaban capacitando a lo loco, pero les estaba pasando exactamente lo que a mí me pasó cuando yo decidí esto de por mi cuenta ver el tema emocional y como que arreglarme, ¿no? O sea, lo mismo estaba pasando en datos, ¿no? O sea, la gente, pues como está la información ahí, dices, pues me lanzo, ¿no? Y no, entonces, cuando este señor me dice todo este approach, yo dije, es que no es por ahí. O sea, yo no voy a hacer algo porque al final, a lo mejor, si yo hubiera hecho un buen marketing, me hubiera apalancado de esos 14,000 seguidores que ya tenía, o sea, lo hubiera hecho así, tal vez hubiera, digo tal vez, porque nunca nada está escrito, pero finalmente no era yo. Y entonces sí me acuerdo mucho que ese señor al final fue como de, no sirves para ser emprendedora, ¿no? Y yo, da. Y al final, sí, o sea, sí razón tenían que un negocio así no es escalable, pero ya después lo que entendí y que es mi filosofía es que, o sea, yo en todo este proceso entendí que yo cero quiero una empresa de 1,000 empleados. O sea, hoy tengo mucho más claridad de que yo quiero un negocio en el que, y ese es algo que antes veía como un defecto y lo veo como una virtud, es que yo no puedo hacer un negocio escalable porque de verdad me involucro, o sea, tampoco que no es que nivel exagerado, pero sí conozco a las personas, o sea, sí me tomo el tiempo de conocer a la persona con la que estoy trabajando. Y yo hace poco leía que humanamente nosotros no podemos gestionar más de 150 conexiones, o sea, humanamente no podemos. Y entonces a mí todo esto de crecer por crecer, o sea, ese comportamiento, y tú como médico lo sabrás mejor que yo, las únicas células que crecen sin control son las cancerígenas. O sea, y de verdad yo estoy ahorita impactada de todo este boom, justo de todo este posicionamiento de consigue seguidores, consigue. Es que ¿para qué los quieres? O sea, yo tengo la fortuna de que, o sea, yo tengo muy claro de mi LinkedIn las personas que me siguen. O sea, hace poco hice una limpia de mi newsletter, yo traía como 700 personas, que ese newsletter yo lo empecé a crear en 2017 cuando, pues, yo la verdad no lo hice sin estrategia. Creo que en ese momento pasa esto que cuando haces las cosas de corazón a veces salen y tú ni te enteras. Bueno, pues ya acumulé una base bastante elevada de personas y ahí me las fui trayendo ya cuando empecé a usar herramientas de mail marketing. Yo traía 600 personas ahí. Me leían aprox entre el 40 y 50% de tasa de respuesta, pero yo nunca les vendía nada y pues eran más acostumbrados a mi contenido de hace años, que era muy enfocado a análisis de datos. Ahorita ya está más mezclado entre desarrollo personal, análisis de datos, porque al final mi contenido soy yo y yo voy ahí publicando sobre lo que, pues sobre la vida, sobre mí, sobre todo lo que hago, ¿no? Entonces, pero lo que voy con esto es que llega un punto en el que yo dije, estas personas ya ni se acuerdan a lo mejor de quién soy, entonces les mando un correo diciéndoles, mira, bye, o sea, quien se quiera quedar, bye.
Y quien no, pues adelante, ¿no? Ya que se quiera quedar, se tiene que anotar aquí. Y esta anécdota la rescato porque pues me quedo al principio con, ahorita yo creo que llevo 60, pero en ese momento que hice ese corte, la primera persona que se volvió a sumar es una chica que se llama Ana. Y en ese momento, como la plataforma ya me dejó solamente los poquitos que se volvieron a escribir, resulta que me doy cuenta que Ana, de los 40 correos que yo había enviado desde que tenía esa plataforma, había leído los 40. Y, o sea, yo publiqué un post en Facebook, la etiqueté y luego le hablé por teléfono. ¿Por qué? Porque pues tengo los teléfonos de las personas que trabajan conmigo, me acuerdo de ellos. Y entonces yo le hablé y le dije, oye, Ana, gracias, porque, o sea, y casi, o sea, medio se puso a llorar. Me dijo, Ale, me hiciste ese día. O sea, yo te sigo desde siempre, me encanta lo que haces, o sea, y esas experiencias yo no las viviría si yo tuviera 10, o sea, si yo de verdad me enfocara en 10,000 personas. Entonces, sé que no es un enfoque que está de moda, pero para mí es lo que me ha funcionado. Entonces, hoy yo estoy más enfocada en tener buenos clientes, o sea, y con buenos clientes me refiero a personas que se valoren, porque al final también yo entendí, si yo no me valoro, y eso puede sonar hippie, pero es real, si yo no me valoro, también voy a encontrar personas que no se valoran y que no están dispuestas a invertir en sí mismas. Y lo mismo pasa con empresas. Entonces, porque al final en una empresa quien te contrata es una persona. Entonces, hoy reflexionaba sobre que, pues, de repente tropiezo con las mismas piedras y me encuentro clientes con los que digo, ¿yo cómo terminé trabajando con esta persona? Pero ya digo, bueno, pues es que esta persona te está enseñando algo que todavía no estás interiorizando del todo. Y bueno, pues, pero llegará un momento, tengo fe y tengo esperanza que llegará un momento en el que tendré esto que estoy buscando, que es poder seguir ofreciendo mis talentos, pero con personas que los valoran. Y entonces vuelvo a lo mismo. Estoy convencida que no se necesita un negocio de miles, 100,000. Creo que a veces quien lo tiene, quien va por eso, o sea, porque también tiene mucho que ver tú qué quieres y tu personalidad. Yo ya en todo este proceso me he aprendido a conocer más y a decir, yo no quiero un negocio de 100,000 personas, ¿no? O sea, yo quiero algo escalable, sí, pero que yo todavía tenga esa posibilidad de conocer a las personas con las que trabajo como clientes y también quienes sean parte de mi equipo. Y yo sé que haciendo este cambio, es la primera vez, hace 2 meses, 3 meses aprox, es la primera vez que yo ya tengo un empleado, o sea, ya tengo a alguien que está conmigo 100%. Y digo, ahorita es un empleado más que estamos viendo cómo sacamos las cosas, pero a lo que voy es, yo sé que esta persona jamás hubiera llegado a mí si yo no hubiera tenido esta claridad. O sea, si yo no hubiera hecho todo este ejercicio de entender, de conocer por qué me seguían pasando las mismas cosas, o sea, así como esto del novio tóxico, ¿no? De siempre llegas con el, bueno, a mí ya sí, ¿no? Pero hasta que uno no hace el ejercicio de entender por qué, entonces se van abriendo puertas y te van pasando otras cosas. Y entonces, bueno, aterrizado, yo tengo 14,000 y algo de seguidores en LinkedIn y la verdad es que fue algo completamente orgánico. Y yo agradezco muchísimo porque dentro de esos 14,000 al final me leen muy, muy, muy poquitos, pero sí tengo esa fortuna, o sea, o agradezco mucho el que sí recibo mensajes de, oye, tu contenido me hace pensar, me hace reflexionar. Y estoy justo todavía en el proceso de cómo hago que eso, pues al final también me retribuya, ¿no? Porque al final, pues también eso, esa energía, ¿no? Que tú aportas. Pero bueno, es al final algo que está ahí y que no quiero dejar de hacer y que de verdad a mí no me interesa que mi contenido, yo lo publico y simplemente lo dejo fluir. Y otra vez ya hablé un montón, pero al final no creo que los negocios tengan que ver con 100,000 seguidores. Creo que si nos enfocáramos más, y ese era mi mensaje de ese post, ¿no? Cuando esta persona me decía, a ti te vale madres, tú cobrales, creo que eso es lo que estamos perdiendo de vista, que estamos buscando más el crecer por crecer, que, a ver, me estoy preocupando si esto que estás haciendo ahorita hoy conmigo es eso, o sea, tú te estás preocupando por, bueno, y de algo le sirvió lo que el acompañamiento que le di a Ale. Es eso simplemente. O sea, no somos perfectos, probablemente mi servicio tiene muchas áreas de mejora, pero nunca lo voy a saber si no tengo la apertura de hablar con el otro. Oye, ¿y en qué sigues atorado? Oye, y eso es muy, muy difícil que pase si tienes un negocio de muchísimas personas. De hecho, yo que trabajo con empresas,
uno de los procesos más complejos es el crecimiento, porque cuando son pocas personas es muy fácil que controles que lo que tú como fundador o como dueño tienes mucha claridad, pues, o sea, son tu equipo, los controlas muy bien, pero empiezas a crecer y a veces lo único que crecen son los problemas. Entonces, yo hoy sí tengo una claridad, es esa. Yo no necesito ni quiero un negocio de miles, cientos de miles de personas, más bien estoy buscando un negocio en el que yo pueda seguir siendo yo, así como soy, no me tenga que convertir en otra persona y que tenga yo tranquilidad. Eso es, digo, siempre hay cosas que te la van a quitar, pero a lo que voy es que no me la viva yo apagando fuegos en el negocio, ¿no? Gracias, Ale. ¿Te acuerdas? Porque decías que ya habías buscado otras cosas. eh, ¿Cuál fue o cuáles fueron como al final las cosas que te hicieron decidir que empezáramos con el acompañamiento? ¿Qué te acuerdas? Pues lo que me acuerdo es que era parte de un momento muy, era finales de diciembre o principios de enero, entonces, o sea, para mí pues era como esta onda de otra vez, otro año con los mismos problemas, ¿no? Como decir, no he avanzado y o sea, no tengo nuevos problemas. Ese fue, digamos que uno de los principales, de lo que más me motivó, porque fue como que esa sesión que tuve contigo fue como poner de frente el que sentía que estaba como solamente me había hundido más. Em, y eso fue hacerme muy consciente de que ya había hecho muchísimas cosas por mi cuenta, o sea que ya había buscado mucho y para mí era o es esto o es la terapia tradicional. Y no, como que no me hacía muchísima ilusión la terapia tradicional. Entonces, creo que sin duda fueron esos dos factores y que además, pues, que tiene que ver con lo mismo, ya estaba cada vez más transminando todos mis otros aspectos de la vida, ¿no? O sea, yo te contaba, me acuerdo en la llamada que, pues, como que ya no había otros aspectos de mi vida que estuviera nutriendo, ¿no? Era como esta obsesión de no tengo clientes, voy a vivir abajo de un puente. Eh, entonces, todo lo demás, de repente ya no me hacía ilusión, otros aspectos, ¿no? Y es lo que no te cuentan, de repente como que uno se obsesiona con una cosa y dejas de lado lo otro que te está pasando y que hoy soy cada vez más consciente, ¿no? O sea, hay días que digo, bueno, o sea, hoy tal vez no vendí nada, no cerré nada, pero este cliente me mandó este mensaje diciéndome que le habías, o sea, que le estaba sirviendo lo que estoy haciendo con él, con esa otra persona estoy haciendo esto, o sea, eh, como que a veces también, de nuevo, suena muy hippie, pero esa fue una de las razones que me hizo también decidirme, ¿no? O sea, como que estaba muy enfocada y yo en el fondo de mí sentía que no estaba dándome oportunidad de ver también otros aspectos y que al momento de trabajar, pues yo tenía esa idea, ¿no? Que trabajar en mí iba a también tener una repercusión en los otros aspectos, porque creo que muchos caemos en querer ir resolviendo las cosas que nos van pasando, queremos incluso cambiar a las personas a nuestro alrededor y pues te das cuenta que no es por ahí. Y a ver, además uno se desgasta mucho también en esos procesos. Pensé si cambiar uno mismo es bien complicado y intencionalmente, o de decir, no, yo quiero cambiar esta cosa, ahora hacer o tratar de hacer que alguien Sí. más cambie cuando no quiere, es imposible. Ale, ¿qué resultados concretos te acuerdas que tuviste durante el acompañamiento? Resultados concretos, sin duda, los cierres o sea, resultados concretos, el poder desarrollar un servicio adicional de mentoría, o sea, tener la claridad de cómo diseñar el servicio de mentoría, cómo tener las sesiones para la venta. Logré 3 cierres en su momento. Tampoco fue un servicio
promocioné después tanto, pero en su momento sí fueron resultados muy, muy valiosos para mí y muy tangibles. ¿Cuántas, cuántas llamadas tuviste o necesitaste para que tuvieras esos 3 cierres, Ale, en aquel momento? Esos 3 cierres en aquel momento, la verdad es que fueron 2 llamadas. O sea, no fueron procesos muy, muy extensos, la verdad. Creo que también parte de los resultados es esa claridad de que yo ya tenía una base de personas que yo les estaba vendiendo A y también, y más bien me estaban pidiendo B. Porque también parte de los resultados fue el yo tener una claridad, una estructura de, a ver, ¿cómo hago para entender de los que han trabajado conmigo qué resultados yo les he dado? Y justo ahí fue donde detecté que un patrón que yo encontraba en las respuestas de los testimonios en las formaciones de datos era, pensé que iba a ser una formación de datos, pero terminé aprendiendo más de mí mismo. Entonces fue como de, mira. Y entonces eso fue lo que fue nutriendo de, creo que, o sea, fue como que eso lo único en lo que iba yo descubriendo contigo. Entonces un resultado tangible fue ese, el que tuve toda esa claridad de cómo diseñar un producto que para mí era totalmente impensable en ese momento, era pasar de un sector de datos a un sector de desarrollo personal. Y sin embargo, esa transición la pude hacer relativamente sencillo por todo el acompañamiento. Entonces, el resultado tangible fue poder desarrollar la solución, todo el proceso de mentoría, poder venderlo en su momento con los que ya estaban muy, muy cualificados de forma muy rápida. Poder hacer esa cualificación, pues también fue parte del proceso. Y del lado de resultados tangibles en otros aspectos, pues fue tener más claridad de cómo llevar un guión de cierre. Definitivamente eso. Digo, ahí sí, después me enfrenté a otros temas, pero ya tenían que ver más conmigo. Pero creo que esos fueron los resultados tangibles que ahorita recuerdo como de forma muy clara. Okay. ¿Y te acuerdas cuánto? Porque yo eso sí ya no me acuerdo. ¿Cuánto? O sea, diseñamos un programa, o sea, fue como, ok, creo que también pudiera acompañar a otros analistas en estos mismos procesos que yo estoy teniendo, bla, bla, dice, se diseñó el programa y todo. Tuviste estos 3 clientes, que era como algo que no hubieras pensado, ¿no? ¿Te acuerdas cuánto, o sea, en cuánto estaban esas mentorías? Sí, 2 de ellas las vendí en 28,000 pesos y una en 40,000. Ok. Que son como $700, los 14,000 y los otros son como $2,000, ¿no? No, pero eran 2 de 28 cada una y una de 40. Ok, $1,400 y $2,000. Sí, aprox. Sí, después tuve algunas ventas, pero ya de montos, o sea, como que ahí, bueno, ya esos son otros precios, pero sí, esos fueron, digamos, que los resultados más tangibles dentro del tema de las mentorías. Ok. Eh, ¿Cómo sientes tú que tanto de estos resultados concretos como de estas cosas como más intangibles, porque creo que mucho de lo que pudiste ir creciendo o ir avanzando, algunas cosas son cosas que a lo mejor no se pueden medir, ¿no? Que no hay eh, un termómetro de la gestión emocional, no hay un termómetro no sé, de otras cosas, ¿no? Pero de todos estos resultados, tanto de lo más intangible o como esto que decías tú de lo hippie y de estas cosas más concretas, de resultados concretos, de números, de dinero, de estas cosas, ¿cómo, cómo te acuerdas o cómo sientes que cambió tu vida, que cambió tu negocio con ese avance, con ese crecimiento, Ale? Pues creo que principalmente pienso que tengo una mejor gestión. O sea, por ejemplo, esta sesión contigo hoy, en otro momento de la vida, ya estaría yo llorando como desesperada. O sea, ahorita nada, de repente como que sí quise llorar. Digo, eso para mí es un indicador porque
yo sí sé que el tema de llorar para mí es más un tema de cuando no sé cómo gestionar algo, como que ese es no, otros gritan, otros avientan cosas, yo lloro. Entonces fue como, a ver, Ale, ¿qué hay detrás de ese llanto? Y, y sí, como bien dices, no es algo tangible, pero en el día a día, pues, como que puedo tener los mismos problemas, pero ya no, como que mi tranquilidad está primero. O sea, creo que los puedo gestionar mejor. Como que siento que antes estaba como todo el tiempo con muchos pensamientos fatalistas, como muy preocupada, muy estresada todo el tiempo. Y, y eso sí ha disminuido muchísimo. Y me he permitido más, pues precisamente, ¿no? Como ir recuperando esas otras áreas de mi vida. Eh, Escribo más, que es algo que también retomé muchísimo. Eh, Me permito más de repente, esto que de repente yo decía, "Ay, es que nada más pierdo el tiempo, ¿no? Cuando hablo con otras personas, o sea, me refiero a que como que cuando estaba en ese hilo de no tengo clientes, ta, 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 como que de repente siento que era, me obsesionaba con hacer, pero no tenía ni idea para qué. Entonces me estresaba y ahora es como que trato de hacer las cosas no trato, las hago con mayor conciencia. Y pues yo te diría que la parte intangible, definitivamente el manejo emocional es muchísimo más efectivo. Y también algo que he notado que cambió es que antes, creo que nos pasa a muchos, yo sí lo reconocí muy claro, esto de compararme, ¿no? De, ay, es que yo ya debería estar donde está esa persona. Em, y ahora es más, bueno, pero de donde yo estaba a hoy, ¿qué avances he tenido? Y donde no, tal vez no he avanzado, bueno, ¿qué no he hecho y por qué no lo he hecho? ¿No? O sea, porque también eso me he tratado de ser más consciente, ¿no? A ver, yo dije que quería esto y la verdad es que no estoy haciendo las cosas que... Y de hecho en ese ejercicio fue que empecé yo a descubrir qué era lo que realmente quería. Cuando empecé a ver, oye, pero es que esto realmente tal vez no lo quiero tanto o no lo quiero así. Entonces, eso también me parece que es un intangible interesante, ¿no? El tener la capacidad de empezar a entender que si quieres y entonces ir hacia eso que quieres y también estar abierta a si de repente las cosas no pasan. O sea, por ejemplo, antes yo hacía muchísimo berrinche cuando alguien me decía, ay, Ale, siempre no, ¿no? Que eso así pasa un montón. Y ahora digo, ok, vale, o sea, trato de entender que hay más allá y todo, pero ya no como que ya no me obsesiono, ¿no? Como de, ay, maldito, me había dicho que sí. eh, y ya, o sea, y de repente, por ejemplo, ahorita, ni más ni menos, traía una cosa que va a dar una formación para una universidad y me buscó la persona hace 3 días, óyale ya, y eso era para noviembre del año pasado. Ahorita ya parece que va a ser en febrero. Entonces, o sea, digo, ok, vale, y ni me enojé con la persona, o sea, porque en otro momento sí hubiera sido como de, ay, pues ahora ya no quiero, ¿no? Hago berrinche y ya no quiero. No, ahora es como de, mira, qué bueno. Ya como dice mi mamá, los tiempos de Dios son perfectos y las cosas van a pasar cuando tengan que pasar, sin dejar de hacer las cosas, ¿no? Tampoco se trata de tirarse a la hamaca y hay que vengan los millones solitos, ¿no? Pero digamos que un intangible es, ya no me obsesiono tanto con que sea exactamente como yo creo que va a ser, porque puede que pase de otra forma. Me acordé ahorita que en algún punto, bueno, hace un par de meses me contabas que había cerrado un cliente de empresa, no sé, que fueron como $6,000, una cosa así. Eh, ¿Qué sientes de diferente, o sea, de eso que sucedió con cómo sucedió y todo, a antes? Ah, pues la verdad esa experiencia fue como un regalo de Navidad porque fue justamente en diciembre y para mí fue significativo porque reforzó un patrón que yo ya traía identificado, pero de alguna forma fue como muy claro y el patrón es que
muchos de los clientes que yo he tenido empresariales, o sea, empresas muy grandes, la verdad es que la mayoría han sido porque alguien me recomendó o porque alguien dentro de LinkedIn que nunca ha interactuado con las publicaciones, retomando el tema de que no necesitas 100,000 likes ni que tengas muchísima visibilidad, pero sí de repente era de, oye, Ale, pues mi empresa está buscando esto, mi director, mi no sé qué, y yo veo que, o sea, yo te sigo y la verdad creo que eres tú, ¿no? Entonces es como ese recordatorio de que a veces uno va sembrando, que finalmente publicar contenido es más que una siembra y la cosecha no será inmediata. Y eso por un lado. Esto llegó por un amigo de la universidad, o sea, literal. eh, y eso qué pasa, que también hace, o sea, las personas te recuerdan. Entonces, por eso yo siempre siento que es bien importante qué impresión dejamos y qué tanto esa impresión tiene que ver con quienes realmente somos. Entonces, este amigo me escribió un día y me dijo, oye, Ale, en la empresa están pidiendo eso, nosotros no lo hacemos, pero me acordé de ti y fue bien interesante porque literal me escribió y me dijo, eh, pues yo no sé exactamente decirle, pero sé que siempre estás en todo y que no le sacas a nada. O sea, como, entonces fue padre porque esa soy yo. O sea, si es un tema de datos, de verdad, yo le digo sí. O sea, porque sé que lo voy a poder resolver. Y de alguna manera lo voy a poder resolver. Entonces eso fue bien bonito porque fue como recordar eso, ¿no? Porque sí, siempre he sido muy aventada en general cuando se tratan de mis temas, ¿no? Eh, entonces yo le dije, órale, va, gracias. Y de ahí empezó la conversación, ¿no? O sea, fue un ir y venir porque pues temas empresariales, ¿no? Pero al final, de repente, de nuevo, ¿no? Con esta gestión de pasaron 2, 3 semanas y según le surgía, y entonces dije, no, pues ya, y de nuevo, ¿no? Yo pensando, ya no se dio, ya fue, y yo ya estaba embarazada, pero dije, bueno, y de repente, como pasa con las consultorías, me escriben, ¿no? Oye, una reunión mañana para ver. Ya después yo leí, pude leer entre líneas que habían estado buscando otras opciones y al final no habían encontrado por el tiempo también que tenían, porque era un tema que tenía que ver con finanzas y auditoría y sí o sí tenía que quedar para principios de enero por temas de auditoría. Entonces, pues yo estaba en Puebla justo por una capacitación, entonces dije, ok, vale, tengo este espacio, reunámonos una reunión en Zoom. Estaba el vicepresidente financiero, el inversor que era el que a mí me había contactado, y pues en esa reunión tocó venderse. Y creo que ahí es donde se hace tangible todo esto que ya había aprendido contigo, esta gestión, ¿no? De que de repente en otro momento de mi vida hubiera llegado como de o sea, desesperada, ¿no? Un poquito muy ansiosa, y en ese momento fue a ver. En esta negociación, de alguna manera, yo también pues, tengo un lugar importante. ¿Por qué? Porque ellos son a los que les surge. Ellos no tienen por qué leer que pues para mí también era un proyecto importante para cerrar el año y que para mí era casi un regalito ahí en el árbol de Navidad, pero no tenía que mostrar no tenía que mostrar esa carta, por así decirlo. Y para lograr eso hay una gestión emocional ahí detrás. Entonces, pues fue hablar de, mira, lo voy a hacer así, o sea, fue venderme al final, ¿no? Y ahí justo tuve una conversación contigo en ese momento, identifiqué que de repente ya cuando era para cerrar, oye, sí, Ale, pero hazme un descuento, y yo así, bueno, ahí voy a hacer descuento, o sea, ahí creo que todavía hay áreas de oportunidad. Pero a lo que voy es que, bueno, se dio y fue algo muy, muy valioso porque hay varios puntos que tal vez en otro momento o sea, hubiera dicho, no, es muy rápido, no, yo no sé, porque era un tema de hacer una evaluación. Y si bien son números, yo no tenía toda la experiencia en ese campo, entonces yo me aventé. Y en otro momento tal vez hubiera dicho, no, es que me quedó mal y bla, bla, bla. Y fue interesante porque me pasó y ese patrón sí lo he detectado muchísimo, pero ya medio lo tengo trabajado. El que yo ya me dieron la información, me la compartieron, la fecha de entrega era la misma y pues la verdad es que les tengo que confesar que fue de algo de lo que más rápido he hecho. O sea, fue demasiado rápido. O sea, era muy, muy sencillo para mí el proyecto. Y yo con mis dudas en la cabeza, ay, no sé si lo habré hecho bien y qué me van a decir y bla, bla, bla. Eh, y pues al final fue bien interesante porque no se necesita entender mucho lo técnico, pero
Al final el proyecto tenía que ver con una empresa que tiene un programa de lealtad, todos sabemos de los programas de lealtad, pero yo no sabía que dependiendo del giro, hay empresas que tienen que declarar en sus estados financieros si tienen el capital suficiente, o sea, tienen que destinar un cierto dinero para, oye, ¿qué pasa si tus clientes hacen uso de sus puntos, lo redimen y entonces tú tienes, si tienes el dinero suficiente para darles sus beneficios, ¿no? Ese básicamente era el problema que ellos tenían. Y pues es una empresa muy grande y el director financiero, como buen director financiero que cuida los recursos como si fueran suyos, pues se tardaron tanto en buscarme o en contratar a alguien porque literal ellos ya se habían puesto a hacerlo. Pero pues, ¿qué pasa? Que las personas no saben ni sumar ni restar en Excel, entonces pues no les sale. Y ya hasta que no vieron que no les salía y que tenían que presentar la auditoría, ya fue que buscaban y ya que llegaron conmigo, ¿no? Entonces, pues ya al final se hizo el proyecto y todo. Y ellos estaban destinando, y esto sí es algo importante, digo, no digo nombres ni nada, pero ellos literal estaban destinando aproximadamente 20 millones de pesos para esa reserva. Y cuando yo hago el cálculo, que literal fueron sumas, restas y divisiones, el capital que ellos necesitaban era de 3 millones. O sea, es un desfase impresionante y al final es dinero que tienes ahí y que puedes utilizar para otras cosas. Digo, me decía el consejero delegado, ay, Ale, pues para ellos es nada, ¿no? Pero al final pues es recurso, ¿no? Y ya después viene un tema de política que también hay tú, también gestión emocional, porque pues sí, a mí me salió 3 millones, pero el financiero decía, no, Ale, pero no podemos reportar 3 millones. O sea, no le puedo decir yo a la auditoría, de 20 vamos a bajar a 3. Entonces ahí fue negociar, ahí cómo movemos las hipótesis, todo. Para lo que yo quiero llegar con eso, porque sí fue un punto muy específico ya al la final, eh, ya en la última reunión, el director me dijo, el vicepresidente financiero me dijo, Ale, no sabes, o sea, no tienes idea de todo lo que esto significó para nosotros. Ya habías tenido, o sea, como, no me acuerdo la pregunta exacta, pero su pregunta iba orientada a si yo ya había logrado eso en otra empresa. Y ahí, se los juro que fueron microsegundos en mi cabeza, pero créanme que en otro momento hubiera dicho como me hubiera tirado al piso, como de, ay, no, gracias, no, no lo puedo creer, no, no, o sea, fue como de, sí, yo ya lo había hecho. Y en Monte de Piedad dice esto, y en Montgomery dice esto, y con esta empresa dice esto, o sea, fue como de, o sea, tal vez te sorprenda, pero ya tengo estos resultados. Y en otro momento del tiempo, esa claridad en ese momento de decir, pararse y decir, sí tengo los resultados, y puede pasar que sentiste que llegaste a mí por suerte, pero era la persona que te iba a resolver el problema, y nadie más lo hubiera hecho. Entonces, esa seguridad todavía es a lo que trabajo, pero a lo que voy es, en ese proceso, fue como momentos muy tangibles en donde se fue haciendo muy evidente este acompañamiento. El que te haces consciente y dices, no, a ver, yo no soy ninguna parecida, o sea, ya tengo los resultados. Y me hice muy consciente en que no se trata solo de tenerlos, también se trata de saber comunicarlos. Y que entonces no pase que las personas llegan, o sea, que al final pues si llegan, qué padre, ¿no? Y si me recomiendan, pues bienvenidos. Pero que también pase que haya una conciencia en la que yo me muestre y también yo diga, oye, si tienes problemas de datos, créeme que te puedo ayudar. Pero puede sonar chistoso, pero si yo no lo creía, pues tampoco transmitía yo esa confianza a mis clientes. Entonces, en este ejercicio, esa pregunta fue como para mí muy significativa porque fue yo voltear y decir, sí, ya lo había hecho con otros clientes. Qué bueno que mi resultado, lo que hice te dio resultado y va a ser un cambio en tu empresa. Y pues a seguir trabajando con él, ¿no? Que ese también es otro enfoque. Y ya me fui bien un montón, pero... No, pero está bien, o sea, pensé como, digo, y eso más allá de no sé, y como para invitarte a quizás incluso en un momento dado que puedas empezar a hacer eh, propuestas de trabajo por resultados, ¿no? Porque qué tal, imagínate que a esta empresa le hubieras dicho, va, ¿qué tal si nos vamos a que lo que les ahorre
nos vamos a un 5%. Sí, no, imagínate. Sí, no, la verdad es que ahí, de hecho, fue parte de la negociación, porque pues fue una negociación ya muy rápida al final, pero aparte fue esa, ¿no? O sea, como que usé el proyecto también para yo identificar necesidades y fue un poco de, mira, no tienes nada de business intelligence, no tienes nada de analítica, pues déjame el siguiente año ser tu proveedor de esos servicios y bueno, esa es pues una oportunidad que tengo ahí pues muy presente y que la quiero trabajar con este enfoque, ¿no? Y tal vez, como bien dices, ya que tengo sus números y todo, y que tengo la confianza en que doy los resultados, porque honestamente este resultado tampoco fue, o sea, de nuevo, muy difícil, y que eso me lleva a algo que eso, esa sensación de estar yo haciéndolo y pensar, no, es que qué tal lo estoy haciendo mal, y qué tal, y cuando se los presente van a decir, no, Ale, esto lo pude haber hecho yo. Eso desde que yo iba en la escuela siempre ha estado. O sea, como que esa vocecita siempre está, pero lo que ya he hecho es como de apagarla, ¿no? O sea, decir, bueno, pues ya, o sea, ya me pagaron, ya, o sea, estoy haciendo lo que tengo que hacer, esto es lo que necesitan. Pero a lo que voy es eso, ¿no? O sea, las voces a veces no se van, como se ve los resultados cuando se trabaja el tema emocional, es que tienes la habilidad de darle una salida. O sea, de identificarla y decir, ya te escuché, pero voy a seguir haciendo. Y no que antes sí me pasaba que eso me detenía. O sea, como que esas voces sí hacían que no hiciera las cosas. Entonces, pues toca como, pues siempre, ¿no? Seguir aplicándolo y eso, ¿no? A lo mejor ya que tengo este ejercicio, que además son casos de uso, la verdad, y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, el director de finanzas no está en LinkedIn, o sea, yo llegué ahí por un amigo y saber que eso me va a seguir pasando y está bien, pero entonces entender muy bien qué tipo de cosas, qué tipo de negocios, qué tipo de clientes puedo tener de mis diferentes canales. Y entonces esta oportunidad con mi amigo me refuerza esta creencia en que cultivar relaciones valiosas es valioso también cuando lo haces con una genuina, con un genuino aportar valor, aunque está muy desgastada esta parte, que no siempre van a llegar de inmediato, pero que no es tiempo perdido, que no sientas que estás perdiendo el tiempo cuando te das el tiempo de hablarle a alguien, a un amigo que hace mucho tiempo, digo, ahorita esta experiencia me ayudó mucho a reconectar con este amigo y, y que al final esas relaciones que tú cultivas en algún momento pueden ser una oportunidad. Y a lo mejor no, a lo mejor nada más te quedas en la amistad, pero también eso me parece que es valioso. Sí, pensé en tu frase que dices de relaciones antes que transacciones, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que al final sí todos son transacciones, pero pues tantita plática por lo menos, ¿no? O sea, de repente hoy en LinkedIn, o sea, ya les aceptas la invitación y a los 2 segundos, oye, quiero mostrarte mis servicios, no sé qué, ¿no? Y dices, ahora yo estoy acompañando a una empresa en justo en LinkedIn, cómo iniciar en LinkedIn y ayer teníamos la sesión de todos las plantillas de mensajes que yo les sugiero, pero más allá de la plantilla, como todas las casuísticas, ¿no? O sea, ¿cómo le contestas al que visita tu perfil? No es lo mismo que le vas a contestar al que es tu contacto y que nunca has hablado con él, ni es lo mismo lo que le vas a contestar al que ya había una conversación y tú nunca le contestaste, o sea, y ese es el tema, ¿no? Y me acuerdo que al final de la sesión el director me decía, bueno, el director del área me decía, o sea, es demasiada información. O sea, jamás me hubiera imaginado que había una estrategia tan fuerte en los mensajes. Y ese es el tema. O sea, hoy que está de moda, ¿no? Automatizar y manda 10,000 mensajes. O sea, sí, pero la verdad, qué oso el que yo sea tu amigo y de repente me llega un mensaje o sea, que es totalmente una plantilla. Y ayer conversaba con una persona que estoy viendo si la acompaño y bueno, es un señor ya de 60 años. Y digo la edad porque a lo que voy es que es una persona que ha construido una marca personal tan fuerte y que esa marca tiene que ver con sus relaciones y él aparte es un perfil muy introvertido. Entonces es como de, Ale, yo no quiero que me pase que hable a alguien y que se sienta incómodo. O sea, entonces yo tengo que cuidar muchísimo esa comunicación. O sea, porque es lo que de repente siento que en redes y que volvemos a ese tema que sacaste a la mesa de, creemos que la cantidad tiene que ver con los ingresos, con el éxito de un negocio. Y cuando solo lo hacemos basándonos en ese criterio, puede ser incluso contraproducente. Ale, para terminar, porque además sé que ya te tienes que ir,
Si alguien estuviera viendo esto y tiene duditas sobre si iniciar algún tipo de acompañamiento con ese tal Doc Edu, por alguna situación que tenga en su negocio de coaching, o sea, y tuviera dudas, ¿qué le dirías? Pues yo le diría que, como dice la frase, si dudas, no hay duda. O sea, tienes que hacerlo. O sea, si ya tienes esa duda es porque hay algo ahí que no estás pudiendo hacer por tu cuenta, y que yo te diría que si existe la duda, pues sencillamente atrévete a que Edu te la resuelva. Que te va a dejar otras dudas, eso también te lo firmo, pero pues por lo menos vas a salir de la duda inicial. Entonces, te diría que te dieras la oportunidad contigo mismo, porque al final yo me di cuenta que fue como a tomarme de la mano a mí misma y darme tiempo para mí, porque eso también te lo diría, ¿no? O sea, date ese tiempo, permítete conocerte, permítete volver a ser tu amigo y volver a hablarte bonito, porque también en este proceso yo he aprendido un montón a hablarme más bonito, ¿no? Además, los mensajitos de Edu, su acompañamiento es muy, muy cercano, ¿no? Entonces, de repente acuérdate que eres una chingona, tú puedes, o sea, ¿no? Entonces esos mensajitos, siento que en el proceso, cuando se pone complejo, porque pues sí se pone complejo, a veces, o al menos a mí así me pasó, pero ese acompañamiento de él tan cercano me parece que ayuda un montón también. Entonces yo te diría que no te pospongas más, o sea, que te des la oportunidad, porque si tú mejoras como coach, también las personas a las que acompañan van a ver ese cambio y también van a mejorar. Súper. Ale, ¿te gustaría hacer un comercial? Si una persona, como persona, tiene qué problema, tú le puedes ayudar, o si una persona, lo que decías, está dentro de una empresa y su empresa tiene qué problema o problemas, tú les puedes ayudar. Sí, claro, gracias Edu por la oportunidad del comercial. Pues miren, como persona, si tú eres introvertido, te han etiquetado como introvertido y estás adicional en el campo de datos, ya sea que trabajes como analista, como programador, científico de datos, si tú te desarrollas en estas áreas, a nivel personal te puedo acompañar a que pases de acumular información a volverte relevante en lo que sea que te dediques, ya sea como consultor o como trabajador. Lo que trabajo más son justo chicos que están en empresas, chicos, chicas que están en empresas y que no tienen idea tienen esta frustración de sé mucho, pero mi jefe no me valora, mi jefe no me sube el sueldo, mi jefe es un maldito. Entonces, yo también estuve ahí, maldije a muchos jefes, pero al final aprendí mucho y hoy sí ya sé de cómo dar la vuelta. El mayor caso de éxito es un chico que, pues, él ganaba 20,000 pesos y yo lo guié para que ya había conseguido, o sea, ya estaba él decidido a irse de la empresa porque él no era opcional, bueno, quería ganar 30,000 pesos, que es un incremento importante, y yo lo guié y obtuvo su aumento, un cambio de posición y sigue en la misma empresa y está muy contento. Entonces, ese es como mi mayor caso de éxito en ese acompañamiento en particular. Y al final fue todo un tema le enseñé pues un poquito lo que yo misma he aprendido, ¿no? De nuevo, la congruencia. Y a nivel de empresa, lo que yo hago muy, muy bien es resolver un tema que hoy está muy de moda. Tengo muchos datos y no sé qué diablos hacer con ellos. Pues ahí es donde yo soy la experta. Sí. Y ya. Súper, Ale. ¿Algo más que quieras decir para antes de que terminemos esto? No, Edu, pues la verdad nada más agradecerte de verdad, de todo, o sea, no sé cómo expresarlo, no hay palabras, aunque suene muy, muy cursi, pero de verdad, te agradezco un montón el haber que nos hayamos cruzado en el camino y me agradezco a mí haberme dado la oportunidad, pero también te agradezco a ti de haber visto en mí algo. Un gusto, Ale. Bueno, a ti que nos estás viendo, bueno, si a Ale la vas a encontrar así como Alejandra Feregrino en LinkedIn Y en y YouTube, que ya estoy empezando a usar más YouTube, ahí. en YouTube. Nada Este, más. y bueno, si estás viendo esto, seguro estás en mi lista o algo, ya sabes, cualquier cosa ahí. Entonces, pues nada, eso es todo, que estés muy bien. Ale, no olvides que eres una chingona y también tú que estás viendo esto eres un chingón. No lo olvidemos.